Hola, mi nombre es Eduardo García Padilla y el día de hoy les hablaré sobre la carrera para encontrar la estructura del ADN. Galacid desoxirribonucleic acid es una pintura de Salvador Dalí del año de 1963 y resulta un homenaje a Francis Crick y a James Watson. Dalí reflexiona que la doble hélice es la única estructura que une al hombre con Dios. También en la pintura se puede observar al profeta Isaías en la parte superior izquierda con un pergamino inscrito con el título de la misma pintura. La primera palabra, Gala, hace referencia a la esposa y musa de Dalí. La palabra Sid se refiere al hebre español y Alá es la palabra árabe para Dios. Además que desoxirribonucleic acid es el ADN. Y bien, toda esta historia esta carrera comienza con Maurice Wilkins, que nació en 1916, estudió física en Cambridge en 1930 y fue en 1946 donde se hizo adjunto de la nueva unidad de biofísica creada en el King's College de Londres. Se dedicó a descifrar la estructura del ADN usando la técnica biofísica de la cristalografía y difracción de rayos X. Tenemos que todos los objetos físicos proyectan sombras y podemos registrar las sombras que forman y con esto intuir la estructura de la forma que estamos intentando averiguar. Lo difícil es que las moléculas difícilmente se quedan estáticas cuando tratamos de fotografiarlas y la solución a este problema es muy fácil. Transformamos una molécula de una solución en un cristal y así hacemos que los átomos permanezcan fijos en su posición y esto ayuda a tener sombras regulares y entramando moléculas que haga fácil su interpretación. Es por medio de esta técnica de cristales donde obtenemos imágenes como estas. En invierno de 1950, el director de la unidad, J. T. Randall, reclutó a una joven científica. Su nombre, Rosalind Franklin, que nació el 25 de julio de 1920. Wilkins pensó que Rosalind trabajaría como asistente ya que el ADN siempre había sido su proyecto, pero Franklin, al ser hija de un banquero inglés, era una científica independiente en un mundo dominado por los hombres. Ella creció en un hogar donde su padre y hermanos estaban resentidos a causa de la superior inteligencia de Rosalind Franklin. Al principio, Franklin y Wilkins trabajaban en un ambiente de cordialidad, pero en un futuro la relación pronto se enfrió y nació en ellos una hostilidad, debido a la familiaridad intelectual que propició una actitud de menosprecio entre ambos. Franklin encontraba en la mayoría de sus colegas masculinos una repulsión grande y no era solo el sexismo, sino igual la intuición del sexismo, lo que le resultaba agotador a Rosalind Franklin. Hay que recordar que esta es su famosa fotografía número 51, que fue el punto clave para descifrar la estructura del ADN. Y más adelante vamos a ver la importancia de esta fotografía. Esta fotografía igual fue tomada con la misma técnica utilizada por Wilkins. Fue en 1951 durante una conferencia de Wilkins donde aparecería James Watson, este personaje, que quedó fascinado por una fotografía obtenida por difracción de rayos X. Esta fotografía no es la misma que les acabo de enseñar, es una fotografía que se tomó mucho tiempo atrás. ¿Okay? El amor por esa fotografía hizo que Watson se trasladara a Cambridge y junto a Francis Crick montaran parte de la carrera. Crick tenía 35 años en ese momento y Watson 23. Este equipo había anunciado la resolución del enigma a través de la deducción
de la estructura. Pero Franklin, a diferencia de ellos, expresó que los datos experimentales generarán los modelos y no al revés. Cuando Wilkins le propuso colaborar a Rosalind Franklin para resolver la estructura húmeda, Franklin no quiso saber nada y Randall se vio obligado a separarlos como dos niños. Wilkins ahora trabajaría con la forma húmeda, mientras Franklin usaba la técnica seca para descifrar la estructura del ADN. Una historia anecdótica es cuando Watson y Crick invitaron a Rosalind Franklin y a Wilkins que echaran un vistazo a la estructura que ellos habían dilucidado. La verdad es que Rosalind Franklin los destazó a más no poder, ya que la estructura que Watson y Crick habían propuesto era una donde las cadenas de fosfato estaban en el centro y sabemos que el fosfato tiene carga negativa. Entonces Crick insertó un ion de magnesio con carga positiva en el centro de la hélice para sostener la estructura. Desafortunadamente, y afortunadamente para los demás, las mediciones de Franklin hizo posible que ellos se dieran cuenta que el magnesio no podía estar ahí, además de haberse olvidado del descubrimiento de Franklin, ya que Watson y Crick no lo tomaron en cuenta. Y sin duda que el ADN tiene una característica de apreciable humedad. Entonces, este no es un error que solo le pasó a ellos, también le pasó a Linus Pauling, pero él no agregó ningún ion de magnesio. Cuando Pauling dio el artículo, ellos celebraron el fracaso de Pauling en un pub. Entonces, pues vemos esta historia donde hay cosas que funcionan, pero hasta el momento ninguna ha funcionado. Continuando con la historia, en 1952, un viernes, Rosalind Franklin había capturado una imagen tan nítida de su trabajo, de la estructura, pero fue hasta el martes siguiente donde obtuvo otra imagen aún más nítida y la nombró como la fotografía número 51, que es la que les mostré hace un momento y que dije que sería clave. Esta fotografía número 51 también la podemos ver de este lado. Fue en 1953, en el mes de enero, cuando Wilkins sacó la fotografía y se la mostró a Watson. Wilkins dice que eso fue un error, ya que hubiera sido mejor que se lo hubiera pedido, pero desafortunadamente la historia no sucedió así. Fue hasta la mañana del 28 de febrero de 1953 donde Watson, ayudado de las leyes de Erwin Chargaff, encontró la respuesta a todo. Entonces, ayudado de Chargaff y ayudado de la fotografía de Rosalind Franklin, pudo dilucidar cómo era la estructura del ADN. Una hélice que contiene dos hebras entrecruzadas de ADN con giro a la cadena del lado derecho de 23 angstroms. Watson y Crick confeccionaron su primer modelo completo durante la primera semana de marzo de 1953 y a la mañana siguiente de construirlo, Wilkins lo observó y supo que estaba en lo correcto. Franklin también en esa misma quincena observó su modelo, que es el que vemos de este lado, y quedó convencida que esa era la estructura que estaban buscando desde un principio. El 25 de abril de 1953, Watson y Crick publicaron su artículo Estructura molecular de los ácidos nucleicos, que es este clásico artículo que vemos en la revista Nature. Una estructura para el ácido desoxirribonucleico era el título, acompañado de otros artículos de Rosalind Franklin apoyando sólidas pruebas de cristalografías que apoyaban la estructura de la doble hélice y un tercer artículo de Wilkins corroborando estas pruebas con datos experimentales de cristales de ADN. Watson y Crick además en las líneas finales añadieron a personajes famosos entre los que se encuentra Mendel, que es una pieza importante en esta historia. 1958 y 1962, luto y agradecimiento. Hay
en toda historia, partes buenas y partes malas. Y bueno, en 1962, Watson y Crick, junto a Wilkins, recibieron el premio Nobel por su descubrimiento, pero Franklin no fue incluida. Aquí los podemos ver recibiendo ellos el premio Nobel por su trabajo. Y desafortunadamente, Rosalind Franklin había muerto en 1958 a la corta edad de 36 años de un cáncer de ovario con metástasis generalizada, una enfermedad relacionada claramente con mutaciones en los genes. Algo irónico hasta cierto punto, y además el trabajo y la exposición a rayos X pudo haber tenido influencia en el desarrollo de la enfermedad. ¿Okay? Hemos llegado al final de la historia, pero me gustaría compartir esta frase. Es un error capital teorizar antes de tener los datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar la teoría a los hechos. Escándalo en Bohemia. Es del autor Arthur Conan Doyle y es el escritor de Sherlock Holmes. Escándalo en Bohemia es una de sus historias donde aparece este personaje. Y bien, eso es lo que le pasó a Watson y a Crick, ya que no fue hasta que consiguieron la fotografía número 51 de Rosalind Franklin cuando pudieron dar cuenta de la estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Me gusta pensar esta historia como una reflexión de la importancia del trabajo en equipo, ya que si se hubiera hecho como un trabajo en equipo, los desenlaces hubieran sido diferentes para todas las personas. Desafortunadamente no pasó así y en un futuro se le reconoció a Rosalind Franklin, pero ella ya no estaba viva para saberlo. El próximo 25 de julio del 2020 se van a cumplir 100 años del nacimiento de Rosalind Franklin y me gustaría para esa fecha contarles una historia más enfocada sobre esta gran mujer que admiro bastante. Y bien, sin más por el momento, les deseo un buen día y hasta la próxima.